Bueno, algunas de las cosas que he visto en Sal os las voy a enseñar ahora, venid. Pues el semáforo está en rojo, esperaremos que se ponga verde, pero mientras tanto os voy a hablar de algo muy importante. Las tapas de las alcantarillas en Sal, muchas de ellas no cumplen con la norma técnica que las regula. La norma técnica que la regula es la EN 124 y el índice de carga mínimo que tienen que tener es el D400. Os voy a enseñar, ahora cuando se ponga verde, una tapa de alcantarilla que se puede hundir en cualquier momento, y como esas en Sal tenemos muchas. Vamos a ver cuando se pone verde esto. Importante estos datos. Índice de carga de 400, norma de certificación EN 124. Vamos a verlo. Mirad, esta es una tapa de alcantarilla ilegal. Si enfocas aquí, verás que no pone por ningún sitio EN 124 y el índice de carga de 400. ¿Vale? Esta tapa de alcantarilla en cualquier momento se puede partir, y si se parte, lo que hace es que se fractura, cae el coche dentro. Ahora os voy a enseñar una legal. Vamos por aquí. Bien amigos, tenemos aquí una tapa que es ilegal también, y sin embargo allí tenemos una que es legal. En cuanto se ponga verde el semáforo, esta es ilegal, esta de aquí es ilegal. Veis que no tiene nada de nada que diga EN 124 y que diga el índice de carga de 400. Ahora vamos a ver una legal. Ahora se ha puesto verde, venid. A ver, esta aquí es legal, pone EN 124 y tiene un E600, por lo tanto no es el D400, pero es suficiente con el E600. Tenemos un índice de carga que nos ayuda a soportar pesos, y vemos que la certificación sí existe, que es la EN 124, esta que tenemos aquí. Por lo tanto, en Sal tenemos un problema, tenemos varios, pero uno de los problemas son las tapas de alcantarillas. El ayuntamiento, por obligación legal, porque lo impone el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, debe mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. No es una opción cumplir la ley. El artículo 9 de la Constitución habla de la obediencia al ordenamiento jurídico. No es una opción cumplir la ley. No es una opción la seguridad de los ciudadanos, es una obligación, y lo requiere la propia Constitución y el ordenamiento jurídico.